Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe en este precioso día. Hoy vamos a tratar un tema un tanto extenso. Es un tema que no recomiendo a aquellos que acostumbran tener el reloj con ellos, porque hoy va a ser un tema que nuestro Dios nos va a revelar muchas realidades, verdades. Hoy aprenderemos o recordaremos cuestiones que quizás hemos perdido de vista, pero que son absolutamente necesarias tenerlas en cuenta ahora al final del tiempo. Bien, sin extenderme más, vamos a entrar en el texto, la reflexión de hoy, titulada Una obra de reforma, y vamos a ver de qué nos quiere hablar nuestro Dios, ¿verdad? La obra de reforma tocante al sábado como día santificado de descanso, que debía cumplirse en los últimos días, está predicha en la profecía de Isaías 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. En eso está toda la ley, ¿verdad? A los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Estas palabras se aplican a la dispensación cristiana. Como se ve por el contexto, dice Jehová el Señor, el que recoge los dispersos de Israel. Juntaré a él otros todavía, además de los suyos que están ya recogidos. Aquí está anunciada de antemano la reunión de los gentiles por medio del Evangelio. Esto nos habla de después de Cristo, ¿verdad? La obra de los apóstoles en realidad. Y una bendición se promete a aquellos que honren entonces el sábado. Así que la obligación del cuarto mandamiento se extiende más acá de la crucifixión, de la resurrección y ascensión de Cristo, hasta cuando sus siervos debían predicar a todas las naciones el mensaje de las buenas nuevas. Este mensaje había de que predicarse a todas las naciones, ¿verdad? Una obra que los judíos no hicieron en realidad. Debían predicar a todas las naciones el mensaje de las buenas nuevas. Y esto mismo toca también hoy, ¿verdad? El Señor manda por el mismo profeta: ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Esto es muy importante. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Habla del Creador y su autoridad, ¿verdad? Declara que es el Creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de ese precepto, no hay nada en el Decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. ¿Qué quiere decir? Se quitó la autoridad del que promulgó la ley, ¿verdad? Porque claro, ¿qué es lo que declaró el Papa? Que él tiene potestad para cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Por lo tanto, se la quitó a Dios y se la abrogó él mismo, ¿verdad? Atentos porque necesitamos entender cuestiones aquí, ¿verdad? Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. Es decir, restablecer el sello de Dios y hacer que la ley vuelva a apuntar de nuevo a su Creador, al que la promulgó, ¿verdad? Y no a una institución terrenal
sobre alguien que se está abrogando derechos que en realidad no tiene. A la ley y al testimonio, aunque abundan las doctrinas y teorías contradictorias, la ley de Dios es la regla infalible por la cual debe probarse toda opinión, doctrina y teoría, ¿verdad? El profeta dice, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido, ¿verdad? El Espíritu de Cristo no les acompaña, ¿verdad? También se da la orden, clama a voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión. Y ahora viene al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío, ¿verdad? Sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Dios dice además, y con todo me buscan de día en día y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia y que no abandona la ley de Dios. ¿Entendemos lo que nos reclama Dios? Nos está diciendo que mientras nosotros pretendemos que buscamos a Dios de día en día y tenemos deleite en aprender mis caminos, en realidad estamos pisoteando la ley de Dios, ¿verdad? Fijaos, aquí se nos presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios. Pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones de Dios prueba que están pisoteando los preceptos divinos. Y aquí habla de su pueblo, ¿verdad? El profeta indica, como sigue la ordenanza, que ha sido olvidada. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuándo te deleitarás en Jehová? Cuando estarás en obediencia a Jehová. Es decir, cuando su Espíritu está con nosotros, en nosotros, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Esta profecía se aplica también a nuestro tiempo, ¿verdad? La brecha fue hecha en la ley de Dios, cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. ¿Cuándo se hizo una brecha en la ley? Cuando el sábado fue cambiado por el poder romano, ¿verdad? Por el domingo, ¿verdad? Pero ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser restaurada. ¿A qué institución divina habla? El sábado, la que apunta al Creador y su autoridad, ¿verdad? La brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones, ¿verdad? Es decir, de muchas generaciones que han guardado este sábado, ¿verdad? Santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el Santo Edén. Por Adán caído, pero arrepentido, después que fuera arrojado de su feliz morada, echado del Edén, ¿verdad? Fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, muchos, en medio de la idolatría imperante, perdieron el conocimiento de la ley de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando estaban en medio de la idolatría. Aquí quiero resaltar algo que es sumamente importante, hacer un paralelo con nuestra actualidad. Ya lo ha hecho el texto, ¿verdad? Pues hacer un paralelo de aquellos momentos y de nuestros momentos, porque aquí hay lecciones que extraer, ¿verdad? Y aquí dice muchos, en medio de la idolatría imperante, como estamos hoy, en medio de la idolatría, ¿verdad? Falsas doctrinas, conceptos, ¿verdad? Enseñanzas, perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Y vais a ver que esto está pasando también hoy.
Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida, para que todos conociesen su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Desde aquel día hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento. A pesar de que el hombre de pecado, el papado, ¿verdad?, logró pisotear el día santo de Dios, hubo, aún en la época de su supremacía, es decir, en la Edad Media, ¿verdad?, la Edad Oscura, almas fieles escondidas en lugares secretos que supieron honrarlo. Ayer decíamos, Dios siempre ha tenido un remanente, ¿verdad?, para que su ley no desaparezca del todo, ¿verdad? Y es así como nosotros podemos entender o tenemos la oportunidad de entender la verdad, ¿verdad? A través de esta gente. Desde la Reforma hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia. Aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. ¿Cuándo fue instituido el sábado? En la creación. ¿Por qué se guarda el domingo hoy? Porque alguien cambió, se abrogó autoridad por encima de Dios y cambió la ley de Dios, ¿verdad? Y es como el domingo lo tenemos hoy. Pero ¿cuál es el día de la creación? El sábado, ¿verdad? Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14 en relación con el Evangelio eterno, atentos aquí porque esto es un signo distintivo del remanente del pueblo de Dios al final del tiempo, serán los que distingan a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca, los que guardan el sábado, ¿verdad? No solamente el sábado, obedece toda la ley, pero reconoce al Creador y su autoridad. ¿Cómo? A través del sábado, guardando el sábado, ¿verdad? Pues como resultado del triple mensaje, el mensaje de los tres ángeles, por cierto, ayer me volvió a preguntar alguien que sabía solo de tres ángeles, ¿y por qué digo yo que hay un mensaje del cuarto ángel? Maestros de Israel, por favor, en nombre de Cristo os lo pido. ¿Cómo es posible que el pueblo no sepa que hay un cuarto ángel que se une a los tres? ¿Qué estamos enseñando al pueblo, por favor? Aquí, Apocalipsis 18, si no entendéis, leedlo bien, con atención, queridos. Hay un cuarto ángel. ¿Y quién es ese ángel? Ya lo tratamos en exposiciones anteriores. El que sella al pueblo de Dios y que con su poder proclamará el último mensaje al mundo. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué hacen? Guardan los mandamientos de ¿quién? De Dios, la ley tal como se le dio al hombre por Dios, no enseñanzas del hombre, ¿verdad? Y la fe de Jesús. ¿Cuál era la fe de Jesús? Es que estas dos cuestiones se complementan. ¿Qué es lo que creía Jesús? ¿Cuál era la fe de Jesús? ¿Verdad? Que el Espíritu del Padre en él lo hace guardar toda la ley de manera natural, ¿verdad? Ya tratamos estos asuntos aquí. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. ¿Cuál es este último mensaje? La justicia de Cristo. Su Espíritu en nosotros, el que nos sella y nos hará obedecer de manera natural, como Adán en Edén, la ley, el carácter de Dios, ¿verdad? Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Por lo tanto, ¿qué es lo que está esperando Dios? Un pueblo que dé este mensaje al mundo, que es precisamente lo que tratamos de hacer en este ministerio, ¿verdad? Un pueblo que glorifique a Dios. ¿Cómo? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, tal como los dio Dios, y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál era la fe de Jesús? Que su Espíritu del Padre en él lo hace obedecer de manera natural y que el Espíritu de Cristo en nosotros nos hará obedecer de manera natural. ¿Comprendemos?
Los que recibieron la luz relativa al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios, aquí apunta al 1844, Daniel 8:14, este pequeño remanente que descubre la profecía, ¿verdad? Y los 2300 tardes y mañana, pues los que recibieron la luz relativa al santuario fueron ellos los que redescubrieron el santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios, se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdad que fue revelado a sus inteligencias. ¿Por quién fue revelado? Por el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Deseaban que esa luz, que tan preciosa les resultaba, fuese comunicada a todos los cristianos, al mundo, ¿verdad? Este mensaje tenía que ser dado al mundo. Y no podían menos que creer que la aceptarían con alborozo, ¿verdad? Restaurar incluso el sábado. Pero fijaos lo que pasó. Pero las verdades que no podían sino ponerlos en desavenencia con el mundo no fueron bienvenidas para muchos que profesaban ser discípulos de Cristo, para el mundo protestante, ¿verdad? No fueron dispuestos. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar al papado en realidad. Y por eso nos habla siempre la palabra de Dios, valientes. Dios necesita valientes, campeones, que restauren su ley, que pongan las cosas en su sitio, ¿verdad? Por eso les odia tanto Satanás a ese remanente. La obediencia al cuarto mandamiento exigía un sacrificio ante el cual la mayoría retrocedía. ¿Por qué? Por temor al papado, ¿verdad? El poder que tenía el papado y la autoridad. Por eso, y por otras cuestiones que las vamos a ver ahora. Cuando se presentaban las exigencias del sábado, muchos arguían desde el punto de vista mundano diciendo, y cuidado a los argumentos, porque estos argumentos también los utilizamos nosotros hoy sin darnos cuenta que estos argumentos vienen del enemigo de Dios. Fijaos, siempre hemos guardado el domingo. ¿Siempre? Falso. Nuestros padres lo guardaron. Falso. Algunos de ellos, pero no todos. Y muchos hombres buenos y piadosos han muerto felices observándolo. Claro, siendo engañados, ¿verdad? Si ellos tuvieron razón, nosotros también la tenemos. Es lo que dice del argumento, ¿verdad? Si ellos tuvieron razón, nosotros también la tenemos. La observancia de este nuevo día de reposo, dice la observancia de este nuevo día de reposo. ¿Cuál es ese día? El domingo, ¿verdad? Pero que es el falso día de reposo en realidad. La observancia de este nuevo día de reposo nos haría discrepar con el mundo y no tendríamos influencia sobre él. ¿Qué argumento, verdad? ¿Qué puede esperar hacer un pequeño grupo de observadores del séptimo día contra todo el mundo que guarda el domingo? Claro, menudo argumento, ¿verdad? ¿Pero es válido? De ninguna manera. Con argumentos semejantes procurarían los judíos justificar la manera en que rechazaron a Cristo. Sus padres habían agradado a Dios presentándole ofrendas y sacrificios. ¿Por qué no alcanzarían los hijos salvación siguiendo el mismo camino? ¿Verdad? ¿Cómo trabaja el enemigo de Dios? ¿Lo entendemos? Así también, en días de Lutero, los papistas decían que cristianos verdaderos habían muerto en la fe católica y que por consiguiente esa religión bastaba para salvarse. ¿Es esa verdad? Es falso. Es falso. Este modo de argumentar iba a resultar en verdadero obstáculo para todo progreso en la fe y en la práctica de la religión. Muchos insistían en que la observancia del domingo había sido una doctrina establecida y una costumbre muy general de la Iglesia durante muchos siglos. Hombre, claro, ¿cómo trabajó el enemigo de Dios en aquellos días y hoy también? Hace un paralelismo con la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? En el pueblo adventista. ¿Cuándo se añadió en los principios? El año 31. ¿Cuándo se votó? Año 78. Tardaron casi 50 años, ¿verdad? Para que aquellos que votaron entiendan que
oye, que nuestros padres guardaron la doctrina de la Trinidad. Pero era verdad, era falso. Era falso. Nosotros la damos por hecho hoy, pero era falso. Pues esto mismo les pasó a ellos. Durante siglos, ¿verdad? Porque el domingo fue trabajado durante siglos. Y llegó hasta un momento que se asumió que el domingo es el día. Pero es falso, mis queridos. Es falso. El sábado es el día de la creación. Contra este argumento se adujo el de que el sábado y su observancia eran más antiguos, claro, de la creación, y se habían generalizado más, que eran tan antiguos como el mismo mundo y que llevaban la sanción de los ángeles y de Dios. Cuando fueron puestos los fundamentos de la tierra, cuando los astros de la mañana alababan a una, ¿verdad? Y se regocijaban todos los hijos de Dios, entonces fue puesto el fundamento del sábado, la creación. Bien puede esa institución exigir nuestra reverencia. No fue ordenada por ninguna autoridad humana, sino por el mismo Dios. En cambio, el domingo es por una autoridad humana, ¿verdad? Que se abroga esta autoridad sin tenerla, ni descansa sobre ninguna tradición humana, ¿verdad? No necesitó que pase tiempos, sino que el mismo Creador, al crear la tierra, puso sus fundamentos, entre los cuales el sábado. Fue establecida por el anciano de días, por Dios mismo, y ordenada por su palabra eterna, en su ley, ¿verdad? Cuando se llamó la atención de la gente a la reforma tocante al sábado, sus ministros torcieron la palabra de Dios, interpretándola del modo que mejor tranquilizara a los espíritus inquisitivos. Y los que no escudriñaban las escrituras, atentos aquí, y los que no escudriñaban las escrituras por sí mismos, se contentaron con aceptar las conclusiones que estaban en conformidad con sus deseos, ¿verdad? Lo que se les decían, oye, que estos son más listos, que ellos saben lo que dicen, ¿verdad? Y al no estudiar uno por sí mismo y no saber cuál es la verdad, pues claro, aceptamos teorías y doctrinas y confusiones, dando por hecho que es así, porque nuestros padres también las guardaron así. Y no nos preguntamos, ¿y puede ser que estaban engañados? ¿Verdad? ¿Veis cómo trabaja el enemigo de Dios? Fijaos, mediante argumentos y sofismas, con las tradiciones de los padres y la autoridad de la Iglesia, muchos trataron de echar abajo la verdad. Es decir, quitaron la verdad de por medio y se quedaron ¿con qué? Con lo falso. ¿Y con este falso quiere entrar en el reino de Dios alguien? ¿Se puede entrar? De ninguna manera. Pero los defensores de ella recurrieron a la Biblia para defender la validez del cuarto mandamiento. Humildes cristianos, armados con solo la palabra de la verdad, resistieron los ataques de hombres de saber que con sorpresa e ira tuvieron que convencerse de la ineficacia de sus elocuentes sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las Sagradas Escrituras, más bien que en las sutilezas de las escuelas. Es decir, Dios mismo iluminó a su pueblo y lo capacitó que puedan demostrar con la Biblia, con la palabra de Dios, que el domingo es un día falso, que el sábado es el auténtico día de la creación, ¿verdad? Pero ¿quién hizo esto? Dios, a través de su Espíritu, a gente humilde, dice, humildes cristianos, armados con solo la palabra de la verdad. Esto pasará al final del tiempo también. Con lo escrito está, tenemos que salir, ¿verdad? A falta de testimonio bíblico favorable, porque no se puede sacar el domingo de la Biblia, y de hecho el papado lo reconoce hoy por hoy, que él lo ha instituido bajo su autoridad, pero hoy lo reconoce porque no hay fundamentos bíblicos para sostenerlo. A falta de testimonio bíblico favorable, muchos, olvidando que el mismo modo de argumentar había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, decían con porfiado empeño: ¿por qué nuestros prohombres, doctores de la ley, maestros de la ley, no entienden esa cuestión del sábado? Pocos creen como vosotros, le decía a este pequeño remanente, ¿verdad? En 1844 y los años después. Es imposible que tengáis razón y que todos los sabios del mundo estén equivocados. Claro, ¿y qué hacía la diferencia aquí? La diferencia consistía entre aquellos
humildes cristianos que con la Biblia y con la ayuda del Espíritu de Cristo averiguaban la verdad frente a los maestros doctores de la ley estudiados en universidades. ¿Universidades de qué mundo? ¿Quién es el dueño en este mundo? Entonces, ¿qué aprendían de este mundo? ¿Por qué no eran capaces de darse cuenta de la cuestión del sábado? ¿Entendéis que es el Espíritu de Cristo el que hace la diferencia? No la preparación, no las escuelas. ¿Entendéis? Pues esa es una lección importante para todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Para refutar semejantes argumentos, bastaba con citar las enseñanzas de las Santas Escrituras y la historia de las dispensaciones del Señor para con su pueblo en todas las edades. Atentos aquí. Dios obra por medio de los que oyen su voz y la obedecen. ¿Cómo obra Dios? Dios obra por medio de los que oyen su voz y la obedecen, de aquellos que en caso necesario dirán verdades amargas por medio de aquellos que no temen censurar los pecados de moda. ¿Qué necesita Dios? Hombres valientes, ¿verdad? Hombres valientes, que defiendan la verdad y la justicia de Dios. La razón por la cual, atentos aquí, la razón por la cual Él no escoge más a menudo a hombres de saber y encumbrados para dirigir los movimientos de reforma es porque confían en sus credos, teorías y sistemas teológicos y no sienten la necesidad de ser enseñados por Dios. Esto pasó entonces y pasa ahora también. Desgraciadamente ahora pasa en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Defendiendo qué? Doctrinas erróneas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesita Dios? Hombres valientes que defiendan la verdad y la justicia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que necesita. Y fijaos aquí, porque eso es para mí es una clave sumamente importante, pero no es para mí, es que la verdad, lo escrito está, la resalta una y otra vez, como la clave de todo. Solo aquellos que están en unión personal con la fuente de la sabiduría son capaces de comprender o explicar las escrituras. ¿Qué es lo que ha dicho? Esta es la auténtica escuela de teología del mundo mundial. Solo aquellos que están en unión personal con la fuente de la sabiduría, con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Son capaces de comprender o explicar las escrituras. ¿Y los demás qué? Los demás están en error. Eso es lo que quiere resaltar. Si el Espíritu de Dios no te acompaña, no puedes entender ni explicar las escrituras, ¿verdad? Los hombres poco versados en conocimientos escolásticos son llamados a veces a declarar la verdad. ¿Qué tipo de hombres? Dice, los hombres poco versados en conocimientos escolásticos, sin preparación. Eso es lo que está diciendo. Gente humilde. Son llamados a veces a declarar la verdad. ¿Qué verdad? La de Dios. No porque son ignorantes, sino porque no son demasiado pagados de sí mismos para dejarse enseñar por Dios. No se vanaglorian, ¿verdad? Son humildes, entienden cuál es su condición. Sin embargo, están defendiendo la verdad de Dios. Ellos aprenden en la escuela de Cristo y su humildad y obediencia los hace grandes. Al concederles el conocimiento de su verdad, Dios les confiere un honor en comparación con el cual los honores terrenales y la grandeza humana son insignificantes. Entonces, ¿cuál es la realidad de Dios aquí? ¿Y cuál es la realidad de este mundo? Dice, todos aquellos que tienen honores terrenales y la grandeza humana, ¿verdad? En este mundo, en la realidad de Dios, dice, son insignificantes. ¿Y quiénes son los grandes? Los humildes, aquellos que están dispuestos a obedecer, ¿verdad? Y defender la verdad y la justicia de Dios. ¿Entendemos cuál es la perspectiva de Dios
¿Y cuál es la perspectiva de este mundo? ¿Entendemos, mis queridos hermanos? ¿Cómo pone nuestro Dios las cosas en su sitio correcto? ¿Entendemos? La mayoría de los que habían esperado el advenimiento de Cristo rechazaron las verdades relativas al santuario y a la ley de Dios, y muchos renunciaron además a la fe en el movimiento adventista para adoptar pareceres erróneos y contradictorios acerca de las profecías que se aplicaban a ese movimiento. Está hablando del chasco de 1844, de todos aquellos que esperaban la venida de Cristo en aquel momento, en octubre de 1844, pues muchos de ellos se fueron, se marcharon, pero cometieron otros errores también. Fijaos, dice, cometieron este error entonces y hoy también. Muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la venida de Cristo. Esto pasó entonces, y esto ha hecho mucho daño a la obra de Dios en realidad, pero también hay hoy hombres que establecen fechas, que 2031, que el año 2000, que no sé qué tiempo y no sé qué. Queridos, que no sabemos hasta que este mensaje no esté predicado, no sabemos la fecha. Llevamos, y lo vamos a ver hoy también, llevamos 130 años vagando por esa tierra, desde la fecha provista por Dios. 1888. 130 años. ¿Cómo vamos a saber la fecha? Es absurdo. Se ha cometido este error en 1844 y algunos lo cometen hoy también. ¿Verdad? Por impacientes. Pero la impaciencia debería de estar depositada en otra parte. Proclamar la verdad. La justicia de Cristo. Este es el mensaje. ¿Verdad? La luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. No hay más fechas, 2300 tardes y mañanas y punto. Se acabó, no hay más fechas. Que el tiempo exacto de este acontecimiento no está predicho. Pero habiéndose apartado de la luz, se empeñaron en fijar fecha tras fecha para la venida del Señor y cada vez fueron chasqueados. Y la obra de Dios sufrió un daño, diría yo, casi irreversible. Porque hasta hoy día se acusa a los adventistas de que ya han previsto fechas y que Cristo no ha venido, ¿verdad? Claro, esto hace un daño tremendo a la obra de Dios, ¿verdad? Cuando la iglesia de Tesalónica adoptó falsas creencias respecto a la venida de Cristo, y fijaos de dónde viene esto, ¿y quién está detrás? ¿Quién fomenta todo esto para hacer daño a la obra? Estemos atentos. Cuando la iglesia de Tesalónica adoptó falsas creencias respecto a la venida de Cristo, el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos de dicha iglesia que examinaran cuidadosamente sus esperanzas y sus deseos por la palabra de Dios. Les citó profecías que revelaban los acontecimientos que debían realizarse antes de que Cristo viniese, y les hizo ver que no tenían razón alguna para esperarle en su propio tiempo. No dejéis que nadie os engañe en manera alguna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Fueron sus palabras de amonestación. Si se entregaban a esperanzas no sancionadas por las Sagradas Escrituras, se verían inducidos a seguir una conducta errónea. El chasco los expondría a la mofa de los incrédulos, cosa que ha pasado, ¿verdad? Correrían peligro de ceder al desaliento y estarían tentados a poner en duda las verdades esenciales para su salvación. Fijaos lo que dice, estarían tentados a poner en duda las verdades esenciales, ¿para qué? Para su salvación. Y si no entienden estas verdades esenciales, ¿serán salvos? ¿Entendemos que necesitamos entender un mensaje al final del tiempo, de lo que depende la venida de Cristo? De un mensaje de verdad. De eso depende. Pero alguien tiene que entender esa verdad y proclamarla. ¿Entendemos?
La amonestación del apóstol a los tesalonicenses encierra una importante lección para los que viven en los últimos días, para nosotros hoy, ¿verdad? Y nosotros, algunos, están volviendo a caer en esas trampas, fijar fechas, sin darse cuenta del daño que hace a la obra. La amonestación del apóstol a los tesalonicenses encierra una importante lección para los que viven en los últimos días. Muchos de los que esperaban la venida de Cristo pensaban que no podían ser celosos y diligentes en la obra de preparación a menos que cimentaran su fe en una fecha definida para esa venida del Señor. Pero como sus esperanzas no fueron estimuladas una y otra vez, sino para ser defraudadas, su fe recibió tales golpes que llegó a ser casi imposible que las grandes verdades de la profecía hiciesen impresión en ellos. Es que nos hace daño a nosotros mismos al tratar de poner fechas, ¿verdad? Incluso cuando estamos hablando de la ley dominical, que también lo tratamos aquí. Estamos hablando de un acontecimiento que es después del sellamiento. ¿Qué relevancia tiene? Casi ninguna. Si está sellado, ¿qué relevancia tiene? Ninguna, ¿verdad? Casi ninguna. La mención de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. La computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. Esto se puede demostrar. Y es la última fecha que se puede demostrar con la Biblia. A partir de ese momento no hay fecha, ¿verdad? Sabemos que hay una serie de acontecimientos que tienen que pasar, pero no hay fecha. Punto. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver, no solo alejan de la verdad presente, sino que se desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. ¿Entendemos el daño que hace? Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento, y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. ¿Entendemos la gravedad del asunto? No es ninguna broma, ¿verdad? Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Es un daño, diría yo, casi irreversible, porque ¿quién te cree después? Puedes decir todas las verdades que quieras. Estás desacreditado, ¿verdad? Ese es el gran problema. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota. Y es de alguna manera lo que nos está pasando. Sí, Cristo viene, pero ya vendrá, ¿verdad? Llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea tarde, ¿verdad? Y serán perdidos. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada, como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo, si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Porque esto los llevó también a lo que pasó en 1888, ¿verdad? Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844, ahora está hablando de este pequeño remanente de 1844, fijaos lo que dice aquí, porque es sumamente importante para que podamos entender realidades de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos.
raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Pero al rechazar este mensaje, ¿qué pasó? Pues estamos aquí, vagando y vagando, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice, porque a partir de ahora son sumamente importantes lo que trata de decirnos porque viene a nosotros, a la actualidad. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Quería que entren en Canaán rápido. Fijaos lo que dice. Lo que él quería era conducirlos a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero eso, conducirlo a la tierra de Canaán tiene dos sentidos. La terrenal y la celestial, ¿verdad? Recordad esto. Pero no pudieron entrar, ¿por qué? Por causa de incredulidad. No creyeron. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía. ¿Qué pasó con los de 1888? Perecieron en esta tierra a causa de su apostasía. Y aquí también hay que entender porque dijimos, algunos ponen su fe en la iglesia, pero la iglesia se ha apartado de Dios. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros depositada la fe? ¿En la iglesia? Cuidado como entendemos la verdad, queridos hermanos. Cuidado. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía. Y fijaos lo que dice aquí. Y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Otra generación, ¿verdad? Esperó otra generación. Asimismo, y ahora viene a 1888, fijaos lo que dice aquí, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. ¿A quién separó de Dios? A su pueblo. ¿Por qué causa de incredulidad? ¿Cuándo? En 1888. Está escrito, queridos. Lo que pasa es que tenemos que entender correctamente nuestra historia para poder entender lo escrito está. Esto es profecía para nosotros. ¿Entendemos? Pero la incredulidad los separó de Dios. ¿Cómo se negara a hacer la obra que le había señalado? Otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. ¿Cuáles son estos otros? Yo y tú, querido, hoy. Pero necesitamos entender este mensaje, aceptar este mensaje de 1888. ¿Cuál fue el mensaje? La justicia de Cristo. Este es el mensaje de 1888. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los, atentos lo que dice aquí, ¿verdad? Para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso. ¿Qué aviso? Querido, cuando Dios creó a Adán en el Edén, no pudo preguntarlo si estaba de acuerdo con poner su espíritu en él, porque eso es la justicia de Cristo. No soy yo el que hace esas cosas, sino el Padre que habita en mí, ¿verdad? Y no somos nosotros que vamos a hacer esas cosas, sino su espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que está esperando Dios? Que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios con nosotros, es decir, que cuando entendemos que su espíritu en nosotros nos hará obedientes por naturaleza, ¿verdad? Esa naturaleza divino-humana con la cual fue creado Adán, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que darnos el acuerdo. Sí, Señor, quiero que tu espíritu habite en mí. Quiero vivir según tu carácter, según tu voluntad. Entonces entraremos en el auténtico sábado, en el auténtico descanso, el de la eternidad, en Cristo. ¿Entendemos esa realidad? Pues eso es lo que está esperando Dios. Dice, por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso. ¿Qué aviso no ha oído el mundo? ¿Qué aviso no ha oído el mundo? Porque hemos
repartido libros de Espíritu Profecía y la Biblia leída por todas partes. ¿Qué aviso falta? ¿Entendéis, mis queridos hermanos? Y de encontrar amparo en Él antes que se desate la ira de Dios. ¿Entendemos la realidad de Dios, queridos hermanos? Hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo, y eso no nos gusta, ¿verdad? Predicar sobre esas doctrinas falsas, entendimientos falsos, cosas que no son la verdad de Dios, pero fijaos lo que dice aquí, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Justo lo que está pasando, ¿verdad? Y eso nos tiene que decir algo. ¿Estamos despiertos o dormidos? Porque ¿cuál es el espíritu que nos motiva a actuar de esa manera? ¿El de Cristo? ¿Estamos seguros? Yo creo que no, ¿verdad? Porque todo aquel que obra el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y cuál es el espíritu que está detrás? ¿Por qué no le gusta la reprensión? Amigo, hay que despertar, hay que entender lo escrito está. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance. Da igual lo escrito está. Importante es lo que digo yo. ¿Entendemos? Y fijaos, y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. ¿Cuál es el espíritu que está detrás? Dice, un espíritu malévolo. ¿Y cómo es que no tenemos el espíritu de Cristo? ¿Su pueblo no tiene el espíritu de Cristo y se opone a la verdad? ¿Entendéis, queridos hermanos? ¿Entendéis? Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusador de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. ¿Entendemos la realidad de Dios, queridos hermanos? ¿Y entendemos nuestra actuación cuando actuamos de acuerdo con este espíritu malévolo? Mientras decimos que estamos obedeciendo a Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Entendéis la realidad de Dios? Espero que despertemos, queridos hermanos. Multitudes que son demasiado creídas para aceptar la palabra segura de la profecía. ¿Demasiado creídas en qué? En la palabra de los maestros, de los doctores de la ley, ¿verdad? De aquellos que supuestamente saben, ¿verdad? Pero que ellos mismos no se van a la palabra para entender lo escrito está. Y por eso estamos actuando como estamos actuando, ¿verdad? Confiando en el hombre, ¿verdad? Y ahora entendéis de por qué lo escrito está siempre nos dice, cuidado, no confiáis en el hombre. En la palabra de Dios está la verdad. Allí tenemos que encontrar nuestro sustento, ¿verdad? Nuestra comida espiritual. Multitudes que son demasiado creídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más. ¿Y qué espíritu está detrás? Un espíritu malévolo, mientras decimos que nosotros estamos en la iglesia y somos el pueblo escogido por Dios. ¿No creían los judíos eso mismo? ¿Cómo acabaron? Despertad, queridos hermanos, antes que sea demasiado tarde. Está escrito. Y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios
que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. ¿Pero son malhechores? No, son defensores de la verdad y de la justicia de Dios. Están en la realidad de Dios, ¿verdad? ¿Y quién les persigue? Este espíritu malévolo, que está en la iglesia, ¿verdad? Este espíritu malévolo está en la iglesia, no tiene ningún problema estar en la iglesia, ¿verdad? Aparenta ser lo que no es. En vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o resistir sus exigencias. Y atentos lo que dice. No, el hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se le dio a los reformadores anteriores. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras, para la nuestra. ¿Entendéis por qué digo yo que todo lo escrito está para esta última generación? ¿Lo entendéis? Dios está esperando un pueblo que despierte, ¿verdad? La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. ¿Entendéis la realidad de Dios, queridos hermanos? Recibieron gracia y verdad, no para sí solos, sino para que por intermedio de ellos el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este ministerio? ¿Estamos fuera de lo escrito está? ¿Lo entendéis ahora, mis queridos hermanos? ¿Quién está apostasiado y quién no? ¿Entendéis la auténtica realidad de Dios? Está escrito, mis queridos hermanos. Lo que pasa que como no nos acercamos a entenderla por nosotros mismos, pues claro, estamos escuchando lo que nos dicen otros a los que el Espíritu de Dios no les acompaña, ¿verdad? Porque si las acompañaría, entonces entendería la obra, ¿verdad? ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? Claro que sí, claro que sí. Fijaos lo que dice, en tal caso, deben dejarla brillar para el mundo, porque el mundo necesita recibir un mensaje. Si su pueblo no lo quiere recibir, quedará fuera, y otros ocuparán su lugar. Lo vimos en las reflexiones anteriores. ¿Entendéis la realidad de Dios, queridos? Antiguamente, el Señor declaró a uno que hablaba en su nombre, la casa de Israel, empero, no querrá escucharte a ti, porque no quieren escucharme a mí. Sin embargo, dijo, les hablarás mis palabras. Ora que oigan, ora que dejen de oír. Cuidado que dice, ora que oigan y ora que dejen de oír. Para que se acabe de una vez este tiempo de vagar por el desierto. Por eso lo está diciendo. Al siervo de Dios en nuestros días se dirige la orden. Eleva tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Este es el mensaje para este tiempo, queridos hermanos. ¿Lo entendemos? Porque el templo ha de ser purificado. En la medida de sus oportunidades, pesa, atentos aquí, todos aquellos que averigüéis esas verdades, fijaos lo que nos dice aquí, en la medida de sus oportunidades, pesa sobre todo aquel que recibió la verdad la misma solemne y terrible responsabilidad que pesará sobre el profeta a quien el Señor dijo. ¿Entendemos la responsabilidad que pesa sobre nosotros y que no podemos callarnos? Dios espera valientes, valientes que proclamen su mensaje, pero cuidado, su mensaje, no otras cosas. Lo escrito está, ¿verdad? Hijo del hombre,
yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Por tanto, oirás de mi boca la palabra. Oirás de mi boca, de lo escrito está, la palabra. Y les amonestarás de mi parte. Cuando yo digo al inicuo, oh hombre inicuo, ciertamente morirás. Si tú no hablas para amonestar al inicuo de su camino, él siendo inicuo, en su iniquidad morirá. Mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero cuando tú hubieres amonestado al inicuo de su camino, para que se vuelva de él, si no se volviere de su camino, por su culpa morirá. Mas tú has librado a tu alma. ¿Entendéis, queridos hermanos? Si habéis entendido la verdad y no la proclamáis, cuidado porque podemos perdernos nosotros también. Cuidado a lo que nos está diciendo el texto, ¿verdad? El gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella acarrea inconvenientes y oprobio. Este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido nunca refutar. Pero esto no arregla a los verdaderos siervos de Cristo. Dice, a los verdaderos siervos de Cristo. Por lo tanto, hay falsos siervos de Cristo también, ¿verdad? Por eso lo destaca. Ellos no esperan hasta que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están de su deber, aceptan resueltamente la cruz. Cada uno se lleva la cruz y sube al Calvario. ¿Verdad? Confiados con el apóstol Pablo en que lo momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, teniendo como antaño Moisés por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Dice, cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. Están pagados para proclamar la verdad, pero no la proclaman por miedo a no perder sus privilegios. Eso es lo que está diciendo. ¿Verdad? Siempre os he dicho, leed entre filas para entender bien lo que quiere decir. Cuando estás acompañado por el Espíritu de Cristo entiendes. Si no estás acompañando, no entenderás. Y entenderás otras cosas. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, fe y arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. ¿Entendemos la realidad de Dios, mis queridos hermanos? Así dice el Señor: escuchadme, los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿A quién se dirige? Escuchadme, los que conocéis la justicia, la ley de Dios, el carácter de Dios, pueblo en cuyo corazón está mi ley, pueblo en cuya mente está mi espíritu. ¿Entendemos? No temáis el vituperio de los hombres, ni os acobardéis con motivo de sus ultrajes, porque como a un vestido los consumirá la polilla, y como a lana los consumirá el gusano. Mas mi justicia durará para siempre, y mi salvación de siglo en siglo. Amén. Espero, mis queridos hermanos, que hayamos podido entender una vez más la auténtica realidad de Dios. Y yo os invito, mis queridos hermanos, todas esas cosas están escritas. Además, están escritas en los libros que supuestamente más leemos. ¿Por qué no los entendemos? ¿Por qué levantamos oposición contra el mensaje de reprensión?
¿Qué espíritu nos guía? Estad atentos, mis queridos hermanos, porque por eso nos dice la profecía que al final solo habrá un pequeño grupo, porque todos los demás duermen. Duermen. Están conducidos por ese espíritu malévolo, mientras creen que están en el pueblo de Dios. Cuidado, mis queridos hermanos. Cuidado. Esta reflexión ha sido un poco larga, os pido disculpas, ¿verdad? Pero es necesario, el texto lo impone, ¿verdad? He tratado de ir todo lo rápido que he podido, espero que hayáis entendido, pero también os invito, mis queridos hermanos, que vosotros mismos vayáis al texto. Está en el libro Conflicto de los Siglos, no está en otra parte, el libro que supuestamente más leemos y más repartimos, pero tal como vemos, menos entendemos también, ¿verdad? Pues reflexionad sobre el texto, por favor. Y procurad que el espíritu que nos guíe sea el auténtico, el espíritu de Cristo, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.